Bueno, vamos a comenzar acá. Ya. Chicos, bueno, hoy vamos a comenzar con la clase número 3 de este mes. En este caso vamos a continuar con los estudios o con la parte de estequiometría. ¿Ya se está proyectando? Sí, profe. Ya, ok. Bueno, entonces bienvenidos a la tercera y última clase de octubre, porque todavía nos quedan 3 de noviembre. Ya nos quedan solo 3 clases, calma, no vamos a morir ni nada. Este cuestionario que vamos a tener la semana que viene, que le comentaba ayer igual en física, va a ser sumamente fácil, pero necesito igual que ustedes vayan practicando. Ustedes saben, bueno, estequiometría es de cálculo. Entonces, necesito que ustedes en su cuaderno vayan anotando, bueno, vimos este cálculo, anotan la fórmula y hacen un ejercicio. En el cuestionario no van a aparecer ejercicios para que ustedes desarrollen en el cuestionario, pero sí ejercicios donde ustedes tienen que saber cómo se hace, hacerlo en su cuaderno y colocar la respuesta correcta. Por ejemplo, les van a decir cuánto es la masa molecular del agua, un ejemplo. Entonces, ustedes tienen que sacar la masa molecular con los datos y allí colocar la respuesta correcta. Recuerden que son 45 minutos y tienen 2 intentos. O sea, más que eso, más que esa ayuda no se le puede dar. Igual, palabras claves, cosas claves, aprendérselas, ir copiando ciertas cosas importantes de conocer. Así que bueno, el objetivo del día de hoy es calcular equivalentes estequiométricos del mol de sustancia en otras unidades estequiométricas. En este caso, cuando nosotros hablamos de mol de sustancia, también hablamos que es lo mismo decir número de átomos, número de partículas o cantidad de partículas. Todos esos elementos de subpartículas. No. Ya David quiere ya más que esa ayuda. Ok, David, que es el que me está diciendo que les dé la respuesta. ¿Qué se recuerda que vimos en la clase pasada? Espere. ¿Qué? Materia, jaja. Victoria, que iba a hablar, Fernanda también iba a hablar algo. Déjame buscar el cuaderno. Sí. Ok, entonces, escucho. ¿De qué estamos hablando en estas clases? En estas 3 clases, ¿qué es lo que hemos estado hablando de distinto a las anteriores? ¿Qué rama de la química hemos estado estudiando? Estamos en... Esperen. ¿Física o química? No, esta es química, ¿cierto? Química, sí. Y este cuaderno de química. Lo último que me escribí en el cuaderno fue nivelador de carbono de la atmósfera. Estamos hablando. El proceso de fotosíntesis, la planta. Pero en este caso comenzamos ya otra unidad, la unidad de medición. ¿Unidad de qué? ¿Cómo se llamará la rama que estudia todos esos cálculos? Estequiometría. Ya, entonces, chicos, ciertamente, como nos dijeron las compañeras, estamos estudiando la estequiometría. En este caso, estequiometría, siempre debemos relacionarlo con medición, con cantidad, con cuantificar. Medición de sustancias, simplemente, también. Pero sí, pregunta de cuestionario, ¿en qué consiste o qué me estudia la estequiometría? Bueno, hemos visto ciertos cálculos, vimos la semana pasada ciertos cálculos de peso molecular y de volumen. Hoy vamos a repasar otros cálculos y vamos a aprender unos nuevos.
Ok, primero que todo, se les mandó una tarea para realizar en su casa, donde tenían que calcular el peso molecular de estos 6 compuestos. Vamos a preguntar primero si alguien lo hizo. Sí, es eso, Emilia, es medir la cantidad de cierta sustancia. O sea, ¿qué tengo que medir yo de, por ejemplo, de café y de agua para poder tener una solución específica? Ok, ¿alguien hizo la tarea? Casi que salieron así los sapitos. Ok, bueno, vamos a repasar aquí rapidito. Tenemos que a cada sustancia se le puede obtener o se puede calcular su peso molecular. Cada sustancia tiene un peso molecular específico y esto es porque se va a obtener de acuerdo desde sus valencias y sus pesos atómicos. En este caso, para yo calcular el peso molecular de una sustancia, yo debo conocer su fórmula química. ¿Qué es su fórmula química? Esto que estoy viendo acá. En este caso debo desglosar esa fórmula química. Bueno, tengo un elemento y tengo otro elemento, tengo 2 elementos. Luego voy a buscar cuánto es su valencia. La valencia es el numerito que aparece en su fórmula debajo de cada elemento. En este caso tengo aquí, en el carbono tengo 2 y en el hidrógeno tengo 2. Es decir que yo, el primer dato que voy a colocar es 2 y 2 en cada uno. Y ahora el próximo valor yo lo voy a conseguir en la tabla periódica y es el peso atómico de cada sustancia. Pregunta también de cuestionario. ¿Dónde conseguimos el peso atómico de cada elemento? Tabla periódica. La tabla periódica es el elemento químico o es una herramienta química donde está la mayoría de la información de cada elemento. Entonces, peso atómico del carbono, yo me voy a la tabla. Recomendación también, tengan en la mano una tabla periódica. No la tienen, pues bájenla de internet, busquen por allí en alguna tapa de algún cuaderno que casi siempre están, bueno, en algunos cuadernos, búsquenla por internet y tengan claros ciertos números atómicos para poder hacer. En este caso nosotros nos vamos a buscar el hidrógeno y el carbono y nos damos cuenta que cada uno tiene su peso atómico distinto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo vamos a multiplicar. 2 por 12 sería 24. Y 2 por 1, 2. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Qué vamos a hacer con estos datos? En el libro también está, como me dice Martina, en la página, en una de las últimas páginas. ¿Qué hacemos con estos datos que obtuve allí? 24 y 2. Se suman, si no me equivoco. Sí, perfecto. Queda 26. Perfecto. En este caso, la masa molar del C2H2 es 26, lo que nunca debemos olvidar, gramos sobre mol. Pregunta también de cuestionario. ¿Cómo? Es que, ¿de dónde uno saca el 24? De la multiplicación del 12 por 2. Ah, ya. Y abajo 2 por 1. Un signo como de dividir, yo dije, ¿está dividiendo? Ah, ok. No, esa es una multiplicación. Se supone que es como el 12. El 12 lo saco de la tabla periódica, lo que le comenté, el número atómico que yo obtengo de la tabla periódica. Okay. Yo, por ejemplo, me dan el carbono, yo me voy a la tabla periódica, busco el carbono y busco su peso atómico. Esta información me la da la tabla. Ok, ya hicimos esto. Es tan sencillo como eso. Lo único difícil en este caso, o entre comillas, es que debemos buscar la tabla periódica para saber su número atómico. Vamos con el otro. El otro me está diciendo que es hierro más oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Desglosar. ¿Cómo reconozco yo cuando es un elemento y no son dos? En este caso que son 2 letras, porque la primera siempre debe ser mayúscula y la segunda minúscula. Cuando yo veo algo así unido es porque es un elemento solo. Así como acá, NaCU. Si yo solamente veo una letra en mayúscula, ese sí es un elemento solo. ¿Qué es lo primero que yo debo colocar aquí? Bueno, desglosar cada elemento y colocar las valencias que me dice la fórmula. En este caso, cada una tiene 2. Me voy a la tabla periódica y yo busco el peso atómico del hierro y me da
que es 56. Entonces yo esto lo multiplico por 56. Y abajo el 16, el oxígeno, su masa atómica es 16. ¿Qué voy a hacer? Multiplico estas cantidades. 2 por 56 me da 112. ¿Y cuánto me da 2 por 16? ¿Cuánto me dará esta sumatoria? 32. 112 más 32. $144. Entonces, la masa molecular del F del hierro, este es óxido ferroso, es 144, lo que nunca debemos olvidar, gramos sobre, y estaremos listos con este ejercicio. Esto es para calcular peso molecular o masa molecular, también lo podemos conseguir como masa molar. Ok, chicos, ¿estamos claros con este proceso para calcular el peso molecular? Sí, profe. Perfecto, entonces continuamos. Evolución histórica del mol. El mol se ha estudiado desde hace muchísimos años atrás por diversos científicos. ¿Qué pasa? Una de las hipótesis donde se ha creído un poco, o sea, desde muchísimos años hasta acá, es la hipótesis de Avogadro. Esta es una de las leyes de los gases ideales. Y esta afirma lo siguiente, que el mol tiene un número constante de cantidad. ¿Está aquí conmigo? Ay, no sé. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Vicky tenía el micrófono prendido. ¿Qué? Vicky, ¿no podéis silenciarlo? Victoria, ya lo silencio. Necesito ayuda, que no puedo, mi perro está encima de la computadora. Ah, con razón. Ya la silencié. Esperemos que se le salga el perro de la computadora. Momento, Vicky. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice esta hipótesis de Avogadro? Que un mol de diferentes sustancias siempre va a tener el mismo número de moléculas. ¿Y cuál es este número de moléculas? 6,22 por 10 a la 23. Se recuerdan que el mol es una constante. Como es, o sea, los átomos y las moléculas son muy difíciles de detectar por lo pequeño, es por eso que se tomó un número específico. Con el elemento más abundante de la Tierra, que es el carbono, se tomó su 12ª parte. Y eso sería el 6,022 por 10 a la 23. Entonces, cualquier mol de cualquier sustancia tiene esta cantidad de átomos o de moléculas, o de cualquier partícula subatómica. En este caso, el mol es una de las unidades que me permite medir la cantidad de sustancia. Es una de las magnitudes físicas fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades. Un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales. Esto es igual a decir que tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, moléculas, iones o cualquier otra cosa mínima, pequeña, subatómica. Es lo mismo. Entonces, cuando a mí me piden, calcula la cantidad de átomos de tal cosa, ya yo sé que ellos me están pidiendo esa cantidad que tiene de mol o contenida en un mol. Entonces, también es necesario que sepan para la prueba magnitudes físicas y unidades. Las magnitudes físicas que hemos visto, en este caso hemos visto volumen y su unidad es el litro. Hemos visto gramos, o sea, masa, y su unidad es kilogramo o gramos. Y también hemos visto lo que sería el UMA, que lo vimos en la primera clase, que es la unidad. UMA, que es la que se obtiene de igual manera con lo del 0,06, 6,002. Ay, me fui por aquí. Ok. Entonces, continuamos acá. Relación del mol con masa, volumen y número de Avogadro. Todas estas unidades están relacionadas. Todos me indican
la cantidad específica de mol, masa atómica o volumen que pueda tener un elemento. En este caso, si nosotros hablamos de un mol, ya sabemos que tiene una constante para nosotros saber cuántas partículas tiene. También preguntas específicas para cuestionarios, posibles preguntas. ¿Cuánto es la constante de la cantidad de partículas que tiene un mol? O la cantidad de átomos, es 6,02 por 10 a la 23. ¿Cuánto es la constante para el volumen? 22,4. Ok, entonces vamos a ver un siguiente cálculo que es la relación mol-masa. En este caso, la relación mol-masa me dice que a partir de un mol yo puedo conseguir un tipo, detectar la masa. Y a partir de la masa yo también puedo detectar o conseguir la cantidad de moles que tengo. En este caso, para conocer cuántos moles hay de un átomo o molécula en una determinada cantidad de materia, es necesario saber cuántos gramos tengo de materia y conocer su masa molar. En este caso es lo que acabamos de detectar anteriormente, lo que acabamos de calcular. Vamos a hacer un ejercicio para saber qué es lo que se hace acá. En este caso me están dando un ejercicio donde me piden cuántos átomos de oxígeno hay en 160 gramos de SO2. En este caso, cuando nosotros hablamos de átomos, nos están diciendo cuánta cantidad de moles de oxígeno tengo. Recuerden que aquí me dice que cuando hablamos de mol, es igual a decir esa parte, esos átomos, moléculas, iones y cualquier cantidad pequeña. ¿Qué tengo que yo obtener o sacar del ejercicio? Primero debo sacar los datos. Ellos me están dando los gramos de la sustancia, que es 160, y me están dando la sustancia, la fórmula molecular de la sustancia. Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a la fórmula, esta fórmula que está acá, y me dice que para yo calcular los moles, yo necesito la masa, que la tengo, porque ya me la están dando, y necesito la masa molecular. ¿Qué pasa? No tengo la masa molecular, pero tengo la fórmula química para poder calcular. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Calcular la masa molecular a través de la fórmula química. SO2, ¿qué es lo que debo hacer? Separar los elementos. Primero, colocar la valencia que está allí. En este caso de S es 1, no tiene nada, entonces se sobreentiende que es 1, y de oxígeno es 2. Cuando hablamos de azufre, su peso atómico, lo buscamos en la tabla periódica. Y me dice que es 32. Entonces, 1 por 32 sería 32. Y 2 por 16, que 16 que es el peso atómico del oxígeno. Ahí sería 32. ¿Cuánto será entonces el peso atómico del SO2? ¿Cuánto será? 64, 64. Perfecto. Entonces, como nos dice la compañera y Gatica por el chat, 64 gramos sobre mol. Recuerden que esto nunca debe faltar. Ahora, tendré todos los datos para calcular los moles. Ya tengo los gramos, que es lo que me piden arriba, y ya tengo la masa molecular que la acabo de calcular. ¿Qué es lo que ahora tengo que hacer? Simplemente sustituir la fórmula. Entonces yo coloco mol es igual a 160 gramos dividido en 64 gramos sobre mol. En este caso, entonces, voy a colocar acá una línea para que se sobreentienda que es una división. Ok, ¿cuánto me dará este resultado? 160 dividido en 64. 0,25. Ok, entonces, aquí se me va el gramo y me queda solo mol. Entonces, ¿cuánta cantidad de mol tengo? 0.25 mol. Y este sería mi resultado. Esto sería la cantidad de mol. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, detectamos primero los datos que me dieron en el problema. En este caso solamente me dieron los gramos y me dieron la fórmula aquí. Y me dijeron que había que calcular mol.
Me voy y busco la fórmula y veo que la fórmula me dice que debo tener masa y masa molecular. Tengo solo la masa, pero me falta la masa molecular. Pero me dieron la fórmula química. A través de la fórmula química yo puedo detectar tranquilamente su masa molecular. Hicimos todo el cálculo de la masa molecular y ahora simplemente lo que tuvimos que hacer es sustituir. Y dividimos y obtuvimos el resultado. Pregunta, chicos, sobre este ejercicio. No, profe. Ok, pasemos entonces, vamos a pasar a los demás y después nos devolvemos a hacer otro de esto. Bueno, en este caso también vamos a explicar esto. ¿Qué pasa? Aquí nosotros calculamos mol a partir de masa, pero yo también puedo calcular la masa a partir del mol. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, también yo tengo una fórmula para yo poder hacerlo. Simplemente lo que hice fue despejar la masa de esta fórmula. Esta masa molecular estaba dividiendo, pasa para este lado, multiplicando, quedándome esta fórmula que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, si en un ejercicio a mí me dicen qué masa, por eso yo debo estar pendiente de qué es lo que me piden. Aquí me están diciendo qué masa debo tener para obtener 7,5 mol. Entonces me están pidiendo masa y me están dando mol. Y aparte también me están dando la masa molar, que es 18 gramos sobre mol. ¿Qué es lo que simplemente tengo que hacer? ¿Ah? No escuché. Disculpe por interrumpir, pero ¿me puede repetir qué es lo que era mol? Ya, mol es una constante. Mol, en este caso, lo que nos decíamos aquí, es una magnitud física fundamental del Sistema Internacional de Unidades. En este caso, un mol tiene una cantidad específica de partículas, de átomos y de iones. Y este mol, bueno, va a decir cuánta sustancia hay en determinada materia. En este caso, ella me va a indicar cuántos gramos como tal tengo en una materia específica. Entonces, es una magnitud física el mol. En este caso, cuando yo hablo de masa y me dan entonces los moles y la masa molar, yo simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar. Mol multiplico por masa molecular y ya tendría el resultado. Son simplemente, tenemos que estar claros en eso, en qué nos piden y qué tenemos. Entonces, tenemos el cálculo del peso molecular, el cálculo del mol y el cálculo ahora de la masa. Son tres procesos que tenemos allí distintos. Ok, entonces pasamos. Ahora vamos a repasar este tipo que es relación mol-volumen. Ya sabemos que un mol tiene una cantidad constante de litros. Es decir, un mol es 22,4 litros. Esto es en cuanto al volumen que ocupa alguna molécula en estado gaseoso. ¿Qué pasa? Si a mí me dicen o me piden cuánto volumen o qué volumen ocupa una cantidad específica de mol, yo simplemente lo que voy a hacer es una regla de 3 con esta constante. Tengo un mol es 22,4. Si un mol mide o me ocupa 22,4 litros, ¿cuánto me ocuparán 3 moles? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Multiplicar. Que esto ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Que multiplicamos la cantidad de mol por la constante 22,4. En este caso, entonces, yo multiplicaría 3 por 22,4 y me da el valor de la cantidad o el volumen que ocupa esos 3 moles. Hagamos este ejercicio. Acá entonces me están dando qué volumen en litros ocupan 2 moles de amoníaco. Me están dando entonces los datos, el mol, me están dando el mol, y yo sé que la constante de volumen es 22,4. ¿Qué debo hacer yo con estos datos para obtener el resultado de este ejercicio? ¿Qué debo hacer yo con estos dos datos para obtener el resultado? Multiplicar. Multiplicar, perfecto. Entonces, ¿cuánto será el volumen que ocupan 2 moles de amoníaco? ¿Cuánto será el total? ¿Cómo fue la pregunta?
44,8. Perfecto. En este caso, o sea, yo estoy pidiendo qué volumen ocupan 2 moles. ¿Y qué pasa? Yo parto de una constante de que 1 mol ocupa 22,4. Entonces, para yo saber cuánto ocupan 2 moles, yo simplemente lo que debo es multiplicar la cantidad que me están pidiendo, o sea, que me están dando de moles, por la constante. En este caso yo multiplico 2 por 22,4 y me genera el resultado. Aquí entonces sería el volumen que ocupan 2 moles son 44,8 litros. ¿Qué hice? Solamente multipliqué los 2 moles por los 22,4 litros. Y sería todo. Ahora, otra cosa que les voy a explicar, que igual no es no es como un cálculo que se haga siempre, pero es importante conocer, es que a partir de los moles, yo también puedo saber también cuánta cantidad de átomos tengo. En este caso, ¿cómo lo hago? Pues con la constante. Un mol siempre va a ser 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Átomos o partículas. Entonces, yo también puedo saber a partir de un mol cuántas partículas tiene ese elemento. ¿Cómo lo hago? Pues también igual como lo hago con el volumen. Simplemente una regla de 3 y lo que voy a hacer es multiplicar la cantidad de moles que me estén dando con la constante. En este caso acá me están diciendo cuántos átomos de hierro hay en 0,3 mol de hierro. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, un mol son 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuánto será 0,3? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Multiplicar 0,3 por 6,02 por 10 a la 23. Claro, esto obviamente lo hacen algunas calculadoras o la mayoría de las calculadoras científicas. Una calculadora sencilla no tiene esta parte de por 10 a la 23. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Una simple regla de 3. ¿Qué pasa? Este tipo de cálculo no se hace constantemente en los laboratorios, se hacen más que todo un poco los más altos, porque obviamente nosotros podemos calcular los gramos, en cambio, para calcular estos átomos es súper difícil y aparte nosotros no trabajamos con átomos en los laboratorios. Eso quiere decir que es importante que sepamos cuánto es el número de Avogadro y cuánto es un mol, pero como tal, los cálculos que vamos a hacer en los laboratorios siempre van a ir un poco más hacia las unidades que utilizamos normalmente, como litros, gramos y eso. Ok, vamos a hacer este otro ejercicio para practicar un poco esta parte de los moles. En este caso, aquí me están diciendo cuántos átomos de calcio hay en 100 gramos de CaCO3. ¿Qué tengo que hacer yo? Sacar los datos. Me están dando la masa, 100 gramos, me están dando la fórmula química y me están indicando que voy a buscar los moles. ¿Qué hago yo? Me voy, busco la fórmula. La fórmula en este caso me dice que para yo calcular o obtener los moles, yo necesito la masa en gramos, que ya la tenemos, y necesito la masa molecular. ¿Qué tengo que hacer entonces con este resultado? Lo que me están pidiendo, yo debo calcular a partir de esta fórmula química, yo debo calcular su masa molecular. ¿Qué es lo primero que hacemos para calcular la masa molecular? Bueno, colocamos la fórmula completa y separamos sus elementos. Ok, ¿cuánta valencia tiene el Ca? ¿Qué es el calcio? ¿Cuánta valencia tiene? 1. Perfecto. ¿Cuánta tiene el carbono? 1. 1, ¿Y el oxígeno tiene? ¿Es el único que tiene valencias? 3. 3, Perfecto. Entonces, yo me voy a buscar el peso atómico en la tabla periódica de cada uno. Y entonces me dicen que el peso atómico del Ca es 40, el del carbono es 12, y el del oxígeno, que ya lo hemos visto antes, es 16.
¿Dónde consigo yo estos pesos atómicos? En la tabla periódica. Entonces hago el cálculo. 1 por 40, 12 y 16 por 3 serían 48. ¿Cuánto resultado me da esto? 40 más 12 más 48. 100. Perfecto, entonces la masa molar del CaCO3 es 100 gramos sobre mol. Ahora entonces tenemos todos los datos para calcular lo que me pide el ejercicio. Lo que tengo que hacer es sustituir la fórmula. Entonces, mol es igual a 100 gramos que tiene la sustancia y el peso molecular también es 100. ¿Cuánto me dará este resultado? Eso se divide, Se ¿no? divide, sí, Ah, se ya. divide. 100 entre 100. Uno. Se va. Uno, Perfecto. Entonces, el mol de esta sustancia es un mol. Y ya estaríamos listos con este ejercicio. Son ejercicios simples. Ejercicios, como les digo, consejo de lo que tengan que hacer, busquen todos los cálculos que hicimos. Hicimos cálculo de peso molecular, bueno, buscan su fórmula y hagan un ejercicio. Hicimos el cálculo de volumen, coloquen la fórmula o lo que se realiza y hagan un ejercicio. Hicimos cálculo de masa, de mol, también coloquen la fórmula y hagan un ejercicio, porque esto, obviamente, a medida que lo vamos practicando, lo vamos haciendo un poco más rápido. Les recuerdo, en el cuestionario no les va a aparecer desarrollo de ejercicio, pero para poder responder, ustedes tienen que desarrollarlo en su cuaderno, en una hoja, en lo que sea. Son ejercicios sencillos, como ya les comenté. Generalmente van a tener como que su número atómico y en el caso de que no lo tengan, ya ustedes saben que lo deben buscar en la tabla periódica. Son sencillos, en este caso no hay como que colocarse como, no sé, casi que el mundo se va a acabar, porque igual son contenidos fáciles. Traten de igual tomar apuntes, ver los videos, ver los PPT. ¿Por qué tienes miedo? ¿El perro todavía está ahí en tu...? No, profe, Por sino que cierto, no que por los cuestionarios. ¿sintieron el temblor de ayer? Ayer me acordé de ustedes que ciertamente estaba durmiendo y me despertó el movimiento de la Me estaba quedando dormida encima del PC, profe. Bueno, y ahí te despertaste. Sí, yo Ahí me acordé de Victoria, que de seguro estaba asustada. Ya, chicos, si no tienen preguntas y no tienen dudas, bueno, me van colocando su nombre allí para la asistencia. Se preparan, estudian para el cuestionario de la semana que viene y nos veremos la otra semana arriba. Son 3 clases, faltan las 3 clases y el cuestionario para que seamos Bueno, profe, nos vemos. libres. Profe, Dígame. ¿uno consigue algo por participar en clase o no? Sí, suelen tomar en cuenta y cuando hacemos consejos y eso, pues tienen buenas referencias. Está bien, está bien. Nos vemos, profe. Ya, chao, profe. Chao, muchas gracias. Feliz tarde. Ya, nos vemos. Profe, ¿cómo que hora